Las personas no creen lo que es verdad, creen lo que desean que sea verdad. Francis Bacon. Tras haberse involucrado en algunos de los casos paranormales con mayor cobertura en los medios de comunicación y trascendencia en los archivos de lo inexplicable, desde el poltergeist de Enfield, la aparición de Connecticut, El diablo me obligó a hacerlo, la muñeca Annabelle o el embrujo de la casa Perron, Ed y Lorraine Warren se convirtieron en un referente a nivel mundial de la investigación de los fenómenos sobrenaturales. Su legado se ha convertido en un fenómeno cultural, inspirando películas de terror, libros y series de televisión. Sin embargo, con la llegada de la fama, también aparecieron las voces críticas y la polémica, personas que sometieron a juicio la veracidad de estos casos y la veracidad de los Warren como estudiosos del fenómeno paranormal. A lo largo de este episodio, exploraremos el que quizás es por mucho el caso más polémico de esta pareja de cazafantasmas. El diablo me obligó a hacerlo. Retomaremos la narrativa de los mismos Warren y también discutiremos serias y graves acusaciones de fraude. Al final, serás tú quien decida si los Warren fueron auténticos investigadores del mundo paranormal o unos grandes maestros de la manipulación. Estás escuchando el episodio número 2 de Radio Arcana, el caso más polémico de los Warren, El diablo me obligó a hacerlo. Yo soy Dano Arcano, tu guía en este viaje a lo desconocido. No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones o seguir el podcast. Déjame un like o un comentario si te gusta mi trabajo y sígueme en TikTok, Instagram y Facebook para que puedas ver más sobre mí y mi contenido. Recuerda que hay un episodio nuevo de Radio Arcana todos los miércoles en YouTube a partir de las 2 de la tarde o escúchalo los jueves a partir de las 7 de la mañana en tu plataforma de podcast favorita. Y sin más preámbulo, abramos el expediente. 28 de octubre de 1981, Brookfield, Connecticut, daba inicio a uno de los juicios con mayor cobertura mediática en la historia de los Estados Unidos. Arnie Johnson, de entonces 19 años, era acusado por haberle quitado la vida a su casero, Alan Bono, tras haberlo apuñalado múltiples ocasiones el 16 de febrero de ese mismo año. Arnie y su novia Debbie vivían en un departamento ubicado en el segundo piso de una perrera, lugar en el que precisamente trabajaba Debbie. Ahí se encontraba la pareja, el casero y jefe de trabajo de Debbie, Alan Bono, y hermanas del mismo Arnie Johnson. Ambos habían estado bebiendo vino e inician una pelea. El conflicto llegó hasta el patio de la perrera y ahí Arnie saca una navaja que llevaba en su pantalón y atacó a Alan Bono. Debbie le contó a la policía lo sucedido y les dijo que su novio Arnie se había adentrado en el bosque. Al poco tiempo, la ambulancia que se encargó de llevar a Alan Bono al hospital se comunicó con la policía y les dijo que acababa de ver a un hombre desorientado que coincidía con la descripción que habían dado de Arnie Johnson. Así fue como lo detuvieron. Este fue durante muchos años el único caso de homicidio que se tuvo en el municipio de Brookfield, en Connecticut. Se trata de una ciudad en la que se profesa un catolicismo romano muy tradicional, donde aún es común encontrarse con iglesias de arquitectura gótica o con cementerios sacados del siglo XVIII, por lo que este caso desde el día 1 causó un gran revuelo entre todos los habitantes. Sin embargo, el caso ganaría relevancia de talla internacional cuando la policía hizo público que la famosa investigadora de lo paranormal, llamada Lorraine Warren, quien había saltado a la fama tras involucrarse en el caso Amityville, quizá la supuesta casa más embrujada del mundo o la casa más famosa embrujada del mundo, les había dicho que Johnson estaba bajo la influencia de una entidad demoníaca la noche en la que cometió el crimen.
que detenernos aquí un momento para explicar algo de manera puntual y de manera muy clara. El haber hecho un comentario de ese tipo en 1981 le da un matiz increíblemente diferente y pesado al caso. ¿Por qué? En ese momento Estados Unidos estaba llegando al pico o al punto más alto de un fenómeno social conocido como pánico satánico. Lo podemos definir como una histeria colectiva en donde la población de todo el país, o muy buena parte de la población de todo el país, estaba convencida de que había sectas satánicas regadas por todos los estados, conspirando. ¿Conspirando para qué? Para llevar al país a la ruina. Conspirando para introducir mensajes satánicos en básicamente cualquier medio que te puedas imaginar. Quizás por ahí, si eres una persona que nació o creció en los 90s, te acuerdas que en algún momento te dijeron: no veas esta serie porque es satánica. No juegues estos juegos de mesa porque son satánicos. No escuches estas canciones o no escuches estas bandas porque son satánicas. Es una histeria en donde de repente todo el mundo se está volteando a ver y están diciendo: no consumas esto porque es satánico, no escuches esto porque es satánico, no veas esto porque es satánico. Y no se trata únicamente de decir: ay, bueno, eso fue una histeria en donde la gente comenzó a crearse ideas o a malinterpretar mensajes, sino que esta histeria tuvo consecuencias bastante fuertes. Hacia los 70s y los 80s comienzan a aparecer acusaciones sumamente serias, al grado de que empresas como Procter & Gamble, por ejemplo, empresa muy famosa por la venta de farmacéuticos, productos para la higiene personal y demás, les llegan acusaciones de que sus productos tienen señalética, tienen símbolos o tienen imágenes con fines satánicos, con la intención de lavarle el cerebro a la gente, ¿vale? De introducir los famosos mensajes subliminales. No, es que si escuchas pones este disco al revés y escuchas la canción, vas a escuchar a Marilyn Manson, o vas a escuchar a John Lennon, o vas a escuchar a Ozzy Osbourne dándote un mensaje satánico y bla 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 bla. Justamente yo te mencionaba sus momentos que tiene consecuencias muy graves. A lo largo de todo el país comienzan a salir acusaciones sin fundamento, en donde se señala a personas de ser miembros de una secta satánica y de estar cometiendo rituales en los que están utilizando personas para ofrecerlos como sacrificio. Y esto es completamente cierto y tú lo puedes buscar. Hay muchos ejemplos de esto. Lo puedes buscar como el caso de los 3 de West Memphis, 3 chicos que son acusados sin ningún fundamento de haberle quitado la vida a 3 niños en un ritual satánico. Puedes encontrar el famoso caso de la guardería McMartin, también un caso ahí entre finales de los 80s, principios de los 90s, en donde toda una guardería o el personal de una guardería termina siendo acusado de ser una secta satánica y de estar usando niños en sus rituales dentro de la guardería. Son llevados a juicio, y juicios que demoraron años. Personas que terminaron acusadas, en prisión, estigmatizadas, que tuvieron que pasar décadas tratando de limpiar su nombre. Todo a raíz de esta histeria colectiva que te estoy mencionando, del pánico satánico. Entonces ahora nos regresamos a nuestro caso que nos compete hoy. El diablo me obligó a hacerlo. 1981. Tienes a una Lorraine Warren, reconocida por andar en casos paranormales. Llega con la policía y les dice: oigan, este caso de homicidio que tienen aquí ustedes, que por cierto recordemos que fue el único homicidio que hubo en décadas en ese lugar, que si ya de por sí eso involucra que el caso causó mucho revuelo, porque no era algo a lo que estuvieran acostumbrados. Ahora llega una persona y te dice: ese caso que tienes ahorita, ese caso criminal, se debe a una posesión demoníaca. Se debe a que este joven Arnie Johnson estaba poseído cuando cometió el ataque. Ahora, imagínate, sitúa esta confesión en el contexto de los 80s, en donde todo el mundo está increíblemente temeroso del diablo y de sectas satánicas. Fue una bomba, ¿vale? Fue una bomba, lo cambió absolutamente todo. Y ahora este caso, que si de por sí ya tenía muchos matices que despertaban miedo a la población por el hecho de decir: somos un pueblo tranquilo y de repente tuvimos un caso criminal como este, ahora agrégale que se convierten en el foco a nivel nacional, porque precisamente en tele, en radio, en periódicos, era de lo que se hablaba todo el tiempo. El diablo, sectas satánicas, ocultismo, esoterismo, películas de terror, el exorcista, bla 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 bla, era lo de diario, por la histeria colectiva que hace un momento estábamos discutiendo. Este matiz es bien importante tenerlo en cuenta.
¿Y por qué es bien importante tenerlo en cuenta? Porque si es un momento en donde hay histeria colectiva, donde hay psicosis, donde de repente todo es satánico, donde literalmente de repente te da miedo comprar un bote de shampoo porque te están diciendo que esa marca de shampoo tiene logos satánicos, imagínate cómo iban a recibir una noticia de este tipo. Y por supuesto que aquí vienen los sesgos, viene el miedo, viene la psicosis, ¿vale? Vienen las ideas preconcebidas. Y este caso pasa de ser un caso criminal que debe ser estudiado como eso, un caso criminal, a convertirse en una bomba mediática en donde todos quieren participar, donde todos quieren aportar y donde todos quieren opinar. Porque lo del diablo era lo del momento, era el trending topic, por decirlo de alguna manera. Es bien importante que cuando nosotros abordamos este tipo de casos entendamos también el contexto en el que se están desarrollando y por qué en ese momento se dicen X o Y cosas que a lo mejor nos resultan increíblemente extrañas o poco convencionales, pero cuando analizamos qué es lo que estaba pasando en ese momento, lo podemos entender mucho mejor, podemos tener una visión mucho más completa de este caso. ¿En qué se sostenían estas afirmaciones? ¿Por qué los Warren aparecían con tanta seguridad en las cámaras asegurando que Arnie Johnson estaba poseído cuando cometió ese crimen? Para entender esto, hay que hacer un pequeño viaje en el tiempo, específicamente a 1980. Es importante mencionar que lo que estamos por escuchar es el relato que los mismos miembros de la familia han construido a lo largo de los años, en distintos medios de comunicación. Incluso por ahí tuvieron un episodio en la famosa serie de Discovery Channel, Historias de Ultratumba. Arnie Johnson y Debbie Glatzel eran la típica pareja de jóvenes que estaban buscando casarse y formar una vida juntos. Estaban por mudarse a una casa un tanto retirada de la ciudad, un ambiente más rural. El hermano de Debbie, David Glatzel, un chico de aproximadamente 10 años, acompañó a la pareja para ayudarlos con la mudanza. Le pidieron que limpiara la habitación principal, pero se topó con un problema, uno muy inusual. La cama de los dueños anteriores todavía estaba ahí. Como pudo, comenzó a barrer alrededor, pero al poco tiempo, Debbie vio que salió corriendo de la casa. Y según los testimonios, David le aseguró que un anciano de entre 60 y 70 años, de aspecto desagradable, lo había empujado hacia la cama y le había advertido que tuviera mucho cuidado. Este sería solo el inicio de una gran ola de eventos paranormales que la familia Glatzel aseguró haber vivido. David decía que cuando cerraba los ojos, podía ver al anciano merodeando por la que sería la nueva casa de Arnie y Debbie, y que por la noche se convertía en una especie de bestia. Al niño se le veía nervioso y ansioso la mayor parte del tiempo, lo que empeoró cuando le dijo a la familia que la bestia los había seguido de la casa a la cual Debbie y Arnie iban a mudarse a la casa de la familia Glatzel. La mudanza se canceló. Y después de que un sacerdote bendijera la casa y aparentemente nada cambiara, los Warren finalmente se involucraron en el caso. En algunas fuentes se cuenta que fue la madre de David, Judy Glatzel, quien los contactó. En otras dicen que fue el sacerdote que bendijo la casa. Como sea, acorde al relato de la familia Glatzel, los Warren llevaron a un médico para hacerle algunas pruebas psicológicas a David y descartar así cualquier explicación lógica a estas visiones que estaba teniendo. Al poco tiempo de conocer a la familia y haber entrevistado a David, los Warren llegan a la conclusión de que efectivamente hay una situación paranormal que debe ser atendida, que es real. Sin embargo, que no se trata de cualquier espíritu, sino que se trata de una entidad demoníaca, por lo que le piden a Judy, la madre del chico, que busquen la autorización para un exorcismo. Como quizás ya has escuchado, se necesita recopilar evidencia contundente y sólida para que un exorcismo sea autorizado, proceso que puede demorar bastante. Sin embargo, y contrario a lo que comúnmente se piensa o se dice, no se requiere forzosamente que el mismo Vaticano dé el permiso para realizar un exorcismo. Sí, establece pautas y protocolos generales para la realización de exorcismos en la Iglesia Católica, pero un obispo local tiene el poder suficiente para dar luz verde y proceder con el ritual, siempre y cuando se haya realizado una evaluación cuidadosa del individuo que supuestamente está poseído y se hayan asegurado de que no haya causas médicas o psicológicas para los síntomas que se están manifestando. Además de que, independientemente de que ya se hayan descartado aparentes explicaciones lógicas, médicas o científicas, de cualquier manera es importante mencionar que un médico o un psiquiatra o un psicólogo o un conjunto de especialistas de la salud sigan vigilando el caso.
Ok, en este apartado nos vamos a detener un momento porque vamos a comenzar a lanzar las primeras críticas o los primeros análisis respecto a este proceso. Como tal, no he logrado o no logré localizar exactamente cuánto tiempo le tomó a los Warren, ¿vale? Ingresar a la casa, realizar sus investigaciones, sus estudios, sacar la conclusión de que el niño está poseído y que necesita un exorcismo. Ese periodo de tiempo no me queda tan claro. Sin embargo, en distintas fuentes de información, utilizando distintas fuentes de información, particularmente un documental de Netflix llamado Juicio al Diablo, este periodo duró aproximadamente un mes. Aproximadamente. ¿Vale? Y vuelvo a lo mismo, esto tiene que ver más con una teoría o con un armado de tiempo que estoy haciendo a partir de varias fuentes de información. Sin embargo, no significa que haya durado únicamente un mes, pudo haber sido un poco más. Independientemente de eso, este proceso me parece que deja mucho que desear. ¿Vale? Si estamos hablando estrictamente de lo que compete a una investigación seria, bien armada, bien maquetada, bien estructurada, me parece muy poco tiempo que en un mes, o aproximadamente en un mes, ingresen a la casa, revisen al chico, le hagan análisis, le hagan estudios, ¿vale? Y que a partir de eso se determine el niño está poseído y necesita un exorcismo. Me parece que es un proceso de investigación sumamente pobre. En la mayoría de las fuentes de información que uno puede encontrar, entrevistas, libros, documentales como este que te acabo de mencionar de Netflix, pareciera ser que los Warren llegan con un médico lo revisa y le hacen un par de pruebas y como que se determina que no tiene nada. Y a partir de eso viene como esta confirmación de decir, ok, ya descartamos lo médico y ahora sí nos podemos ir por lo espiritual y lo sobrenatural. La primera crítica que hay que lanzar también, más bien la segunda, es esta. Puede que en ese momento el médico no haya encontrado nada. Sin embargo, eso no significa que por ende podamos decir, ya podemos descartar la parte de la salud o la parte científica o esta parte más metodológica. No. La medicina y la salud no funcionan así. Hay personas que pasan décadas con una enfermedad sin que los médicos sepan qué tiene exactamente hasta después de mucho tiempo. Puede que se descubran con el paso del tiempo enfermedades nuevas. Puede que con el paso del tiempo se descubran que hay virus, que hay bacterias o que hay condiciones que detonan síntomas que antes no conocían o que no sabían. Que no sabía, que no existía esa correlación todavía de, ok, sabíamos que este virus o esta bacteria existían, pero no sabíamos que podía detonar o que podía causar esto. Precisamente por eso estaba mencionando. En procedimientos de este tipo, lo más ideal, lo que siempre se deberá hacer es, ok, a lo mejor ya iniciamos con un procedimiento alternativo, sobrenatural si lo quieres llamar así. Pero independientemente de eso, no dejar de lado la otra parte. No dejar de lado la medicina, no dejar de lado la psicología, no dejar de lado la psiquiatría. Porque puede que con el paso del tiempo se encuentre algo nuevo. Esa parte me parece muy criticable en este caso, particularmente hablando, o con este detalle, que estamos discutiendo acerca de que el aparente poseído era un niño. Era un niño de aproximadamente de entre 9 o 10 años. Entonces imagina todo el peso, todo el peso psicológico que debe sentirse el que el niño esté escuchando, estoy poseído, me van a hacer un exorcismo. Por eso justamente menciono, precisamente aquí pensando que la persona sobre la que estaban interviniendo es un niño, con mayor razón tenía que haber más guía por parte de ciencias médicas, aquí quizás particularmente de la psicología, un acompañamiento para evitar repercusiones negativas por este contexto, por este entorno en el que el niño se estaba desarrollando, un contexto, un entorno en donde sus padres de familia, su madre particularmente, y estos investigadores, los Warren, le dicen, este niño está poseído, tiene fuerzas sobrenaturales adentro. Tendría que haber mucho más acompañamiento por parte de ciencias de la salud. Y vuelvo a lo mismo, puede que se haya dado. A final de cuentas, yo no estuve ahí, y no puedo asegurar con total certeza que esto no sucedió. Sin embargo, cuando se investiga, cuando se busca, incluso en los mismos libros publicados del caso, este documental que te mencioné, otros documentales, otras fuentes de información, muy rara vez se habla de la intervención médica que hubo hasta ese chico, e incluso en algunas fuentes ni siquiera se toca. Más allá de decir, un médico lo revisó y no tenía nada, ¿vale? Entonces precisamente por eso, habla
de que es un caso en el que faltaba más documentación, más investigación, una estructura muchísimo más rígida para poder finalmente decir, ok, esto ya probamos por aquí, no encontramos nada, vamos con esta otra parte. Suponiendo que no sucediera así, suponiendo que a lo mejor por alguna razón toda esta información que yo estoy mencionando que falta quizás no se haya publicado. Independientemente de esto, consiguieron la autorización de la iglesia local para un exorcismo menor, un procedimiento menos intenso y formal que un exorcismo completo, en el cual se limitan a recitar oraciones para expulsar espíritus malignos. Más de uno de estos procesos se ejecutó, y en uno de ellos, acorde a los testimonios del mismo Arne Johnson, él le exigió a esta entidad demoníaca que liberara a David y lo retó a que lo tomara en su lugar. Este momento en particular es el contexto con el que los Warren trataron de explicarle al mundo por qué el 16 de febrero de 1981 no había sido Arne Johnson quien cometió ese crimen contra su casero Alan Bono, sino que se trataba de la culpa de un demonio que brincó de David a él. El juicio de Arne Johnson se convertiría en uno de los más mediáticos en la historia de los Estados Unidos, ya que fue la primera vez en ese país que un abogado defendería a su cliente tratando de alegar posesión demoníaca. Sin embargo, en el día 1 del juicio, el juez detuvo inmediatamente al abogado y le dijo que no iba a permitir el alegato de posesión demoníaca porque no tenía ningún sustento científico. Por lo que lo único que les quedó fue tratar de convencer al jurado de que Johnson había cometido el crimen en defensa propia. Johnson fue encontrado culpable de homicidio involuntario y condenado de 10 a 20 años en prisión, de los cuales solo cumplió 5, ya que fue liberado por buena conducta. Independientemente de si nosotros creamos que Arne Johnson estaba poseído o no, que esto puede suceder o no, o si esto es real o no, el haber permitido que un abogado defendiera a su cliente, alegando posesión demoníaca, el haber dejado que presentara esta defensa, le pudo haber hecho un daño irremediable al sistema de justicia. Y explico por qué. Imaginemos esto, imaginemos por un momento que durante el juicio sí permitieron que el abogado defendiera a su cliente por posesión demoníaca. Más adelante, si una persona cometía un crimen, ya existía un antecedente para que más personas pudieran comenzar a presentarse y decir, no fui yo, el diablo me obligó a hacerlo, ese crimen que cometí no tuvo que ver conmigo, fue gracias al diablo o fue porque yo estaba poseído. ¿Y por qué estas defensas iban a tener que ser permitidas? Porque ya había un antecedente. Porque resulta ser que aquí nos vamos a fijar que en 1981, en el caso de Arne Johnson contra el Estado, resulta ser que se le permitió. Entonces imagínate el daño, o quizás nosotros lo tenemos que ver como una posibilidad, de que en un país como Estados Unidos, donde en ese momento, cuando menos, entre los 70s, los 80s, y todavía finales de los 90s, los índices de crímenes violentos iban a la alza. Si comparamos los crímenes violentos entre los 60s con los que ocurrieron en los 80s, iba todo directamente hacia arriba, en una exposición sumamente alta. O sea, estaba creciendo de una manera increíblemente rápida. Incluso si lo pensamos, es precisamente durante esos años cuando aparecen la mayoría de los criminales seriales que ha tenido Estados Unidos, ¿vale? Es cuando se comienzan a dar esta ola de crímenes violentos a una escala masiva, o quizás masiva suena demasiado grande, o cuando menos en una exposición ya bastante preocupante. Si se permitía que hubiera un antecedente, si se le hubiera permitido al abogado Marty Manella que defendiera a Arne Johnson por posesión demoníaca, muy seguramente hubiéramos tenido otro efecto dominó. Y en este caso iban a aparecer personas por todo el país alegando, este crimen que cometí no fui yo, estaba bajo la influencia de posesión demoníaca. Y eso sí, claro, puede ser que en muchos jurados, independientemente de que se presentara esta defensa, la persona fuera encontrada culpable. Pero puede ser que en otros jurados sí se le eximiera a la persona, fuera declarada inocente. Esto ha sucedido en Inglaterra en 2 ocasiones, ¿vale? Dos personas que terminaron saliendo libres de un crimen que se les había acusado. ¿Por qué? Porque se consideró que estaban bajo posesión demoníaca. Entonces ahora pensemos en un contexto como Estados Unidos que, vuelvo a lo mismo,
de los 60s a los 80s, ha habido un incremento masivo de crímenes violentos. Estamos en el periodo del pánico satánico, en el que el miedo a las sectas, a los mensajes subliminales, el miedo a que en ese bote de shampoo haya un logotipo demoníaco, el miedo a que la música, el cine, los libros, los juegos de mesa, bla, 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 que todo eso tenga mensajes satánicos, porque a final de cuentas el miedo es, los mensajes están en todos lados, los mensajes satánicos están en todos lados. Y si están en todos lados, es precisamente porque tiene la misión de que yo también forme parte de estas filas adoradoras del diablo. Lo que pretenden estos mensajes es lavarme el cerebro para yo también entrar con ellos y formar parte de sectas. Entonces imagínate un contexto así, en donde hay muchas personas que están siendo juzgadas por crímenes violentos. Más, estamos en un momento de la historia en donde se piensa literalmente que hay empresas vendiéndote shampoos con logotipos demoníacos para hacerte cambiar de idea, para alterar tus ideologías y que tú ingreses a una secta satánica o que te vuelvas adoradora del diablo. Que se piensa que si pones esta canción al revés, escuchas mensajes satánicos que te inducen a adorar el diablo sin que lo sepas. Suma estos dos elementos, suma estas dos variables, ¿y cuál podría ser el resultado? ¿Cuál podría? Porque vuelvo a lo mismo, a final de cuentas aquí estamos teorizando. Podría resultar en una catástrofe. Pudo haber resultado en muchos criminales que terminaron saliendo libres, que terminaron en un juicio nulo, que terminaron siendo eximidos de su culpa porque lograron convencer al jurado de que estaban poseídos por un demonio o que estaban poseídos por el diablo. Pudo haber sido esto que te estoy relatando, pudo haber sido un capítulo sumamente oscuro en la historia de los Estados Unidos. Además, si sucedía allá, en Estados Unidos, si allá se permitía, capaz que iniciaba otro efecto mariposa y comenzaba a descender y a llegar a otros países, independientemente de que tú creas o no en esto. Porque yo no te vengo a decir si estaba poseído o no estaba poseído, si el diablo existe o si el diablo no existe. Eso te lo dejo totalmente a ti. Yo no vengo a decirte qué creer. Yo solamente vengo aquí a cuestionar. Y aquí justamente el cuestionamiento que yo quiero lanzar es, independientemente de tus creencias, quizás sí deberíamos preguntarnos, plantearnos, reflexionar que estas cuestiones paranormales, sobrenaturales, cuestiones que quizás no es que no sean reales, sino que cuando menos por el momento no las podemos probar con una metodología más estructurada, más científica, más cerrada. Quizás entonces, si todavía no llegamos a ese punto que lo podemos probar, quizás no deberíamos dejar que todas esas creencias traspasen y lleguen al sistema de justicia, porque podrían darse tragedias como las que justamente te estoy describiendo. Ahora, aquí hay otro tema interesante. Ya discutimos que el proceso para determinar que David estaba poseído es cuando menos cuestionable. Quizás pudo desarrollarse mejor, durar más, ser mucho más profundo, más riguroso. Entonces aquí mi siguiente pregunta es, ¿por qué hubo sacerdotes autorizados por la iglesia de Brookfield para practicar el exorcismo? Y quizás, tan solo quizás, sí hay una buena explicación. Estamos acostumbrados a pensar que la Iglesia Católica siempre ha tenido protocolos y procesos bien definidos para investigar y realizar exorcismos. Sin embargo, durante gran parte del siglo XX, hablar sobre posesión demoníaca o practicar exorcismos era algo increíblemente extraño. Y de hecho, eran muchos los miembros de la Iglesia Católica que lo veían como algo antiguo, desactualizado o incluso vergonzoso, situación que se sigue dando hoy en día. Si bien desde 1917 se ordenó que cada obispo debía tener a un exorcista oficial, eran muy pocas las diócesis que acataron esta regla. De hecho, en una reunión de obispos mundial celebrada entre 1962 y el 65, se hicieron varios intentos de restarle credibilidad e importancia a elementos sobrenaturales como el estudio de apariciones, fantasmas, entidades, demonios, etc. Hay que explicar, por qué estaba sucediendo esto, porque incluso mismos miembros de la Iglesia Católica estaban tratando de desacreditar o de restarle importancia a todo lo que tenía que ver con los fenómenos sobrenaturales, porque a final de cuentas lo que ellos pretendían era desprenderse de esta imagen que se habían ganado a raíz de la Edad Media. Hoy en día ya sabemos que llamar a la Edad Media como la Edad Oscura o el oscurantismo quizás sea bastante exagerado. Sin embargo, sí que se ganaron una imagen de no permiten el conocimiento,
censuran, ¿no? Y demás situaciones. Entonces ellos querían separarse ya de esa imagen. Y a final de cuentas, recordemos, el siglo XX es un punto sumamente importante para el desarrollo de las ciencias. Las guerras mundiales impulsaron muchos desarrollos en cuanto a química, en cuanto a física, en cuanto a medicina, ¿no? A final de cuentas, la psiquiatría también se comienza a desarrollar. Hacia los 70s y los 80s se comienza a desarrollar también la criminología ya como una ciencia más exacta, más asentada. Entonces, a final de cuentas, es el contexto que era lo que demandaba que te vieras moderno, que te vieras progresivo, que estabas moviéndote hacia el futuro. Entonces, precisamente, para muchos miembros de la Iglesia Católica, el quedarse con estas ideas de brujería, satanismo, fantasmas, bla, 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 era para ellos seguir profesando ideas que los hacían ver como anticuados, que los hacían ver como todavía estrechamente relacionados con esa imagen que se ganaron de la Edad Media. Sin embargo, todo esto cambió radicalmente cuando en 1973 se estrenó la película El Exorcista, basada en la novela de William Peter Blatty y dirigida por William Friedkin. De pronto todo el mundo estaba interesado y atemorizado por los demonios y la posesión demoníaca. Teólogos y miembros de la iglesia aparecían en televisión opinando sobre la película e incluso advirtiendo sobre los peligros de ir a verla. Las iglesias de varios países del mundo se llenaban de personas buscando reencontrarse con Dios para mantenerse lejos de las influencias del diablo. La película causó tal impacto social y una histeria colectiva tan grande que los reportes de personas solicitando exorcismos se fueron a la alza. Hay sacerdotes que cuentan que incluso les pedían expulsar a los demonios de sus mascotas. Estamos en un punto de la historia en donde las personas estaban totalmente rodeadas e inmersas en una histeria colectiva asombrosamente grande. El pánico satánico, el interés por lo oculto, el miedo a lo sobrenatural. Entonces, esta película, junto con otros varios elementos que ya hemos descrito, junto con otras películas incluso como El bebé de Rosemary, el interés por el ocultismo, la aparición de la Biblia satánica de Anton LaVey, la aparición de la iglesia satánica, los textos de Aleister Crowley, van detonando todo este miedo por lo oculto. Y ese miedo se convierte en crisis. Y esa crisis eventualmente se convierte en algo tangible. Se convierte en personas con un miedo real a terminar cayendo en una posesión demoníaca. Que a final de cuentas, si tú ya viste la película del Exorcista, quizás ya no te resulte tan aterradora como antes. Sin embargo, cuando pensemos que salió en 1973, la perspectiva tiene que cambiar. Y a final de cuentas, la película sigue siendo algo muy incómodo de ver. Por lo tanto, si tú tienes a personas que están inmersas en este contexto, en donde se está hablando de sectas satánicas, donde se está hablando de mensajes ocultos en canciones, en juegos de mesa, en series, te ponen esta película, ¿qué es lo que sucedió? Detonó esta histeria masiva en donde, de nuevo, la gente le comienza a demandar a la Iglesia Católica. Necesitamos gente preparada para atender este tipo de situaciones. Y eventualmente necesitamos exorcistas. O necesitamos sacerdotes que hablen abiertamente de este tema. Sacerdotes que nos guíen, que nos protejan. Y es precisamente bajo ese contexto que se comienza de nuevo a retomar la práctica del exorcismo. Cuando regresemos, la primera mitad del siglo XX era algo sumamente extraño, muy poco convencional. No se hablaba, no se discutía. Es más, incluso había gente que realmente tenía muy poco conocimiento, por no decir nulo, de todo lo que tiene que ver con posesión demoníaca. Y si lo comparamos hoy en día, tú creas o no creas en esto es real, tú sabes perfectamente lo que significa posesión demoníaca. Así lo consideres como algo real o no, como si ya fuera un tema de cultura general. Entonces, esto es precisamente lo que pudo haber detonado que se autorizaran exorcismos en donde realmente no se tenía ni evidencia sólida de que sí había una situación sobrenatural que atender bajo esa perspectiva. Porque a lo mejor la crisis, el momento que es lo que detona, que todos esos casos se comiencen a tomar como reales, independientemente de que se hayan investigado bien o no. Y es justo en este momento cuando dentro de la Iglesia Católica y el Vaticano comienzan a surgir presiones para que el fenómeno de la posesión demoníaca se comience a tomar más en serio. No fue sino hasta 1990 cuando el exorcista más famoso del mundo, Gabriel Amorth,
fundó la Asociación Internacional de Exorcistas. Esto con la finalidad de aumentar el número de exorcistas oficiales en todo el mundo y presionar al Vaticano para que le diera más importancia al exorcismo y la posesión demoníaca. Además, figuras del calibre de Juan Pablo II también jugaron un papel importante para que todo lo relacionado a la posesión demoníaca y el exorcismo retomara importancia en el mundo moderno. Entonces aquí vale la pena que nos preguntemos, en este momento de histeria, bajo este contexto de paranoia, en donde el tema todavía no se entiende del todo, en donde hay presiones por parte de los civiles, de los ciudadanos, del público, de tener más difusión de estos temas o gente encargada en la Iglesia Católica que guíe a las personas para entender estos temas, en ese momento en donde todos se están poniendo de acuerdo de cuál es su postura de la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica respecto al exorcismo. Los sacerdotes involucrados en el caso del chico David Glatzel sabían lo que estaban haciendo, entendían las repercusiones del caso, estaban bien preparados, entendían las repercusiones médicas o psicológicas que este proceso podría detonar o podría afectar directamente al niño, o estaban en medio de una paranoia, de una crisis, de opiniones divididas en donde hay gente que cree en esto, donde hay gente que no, donde hay mismos miembros de la Iglesia Católica que dicen esto no existe, y donde hay miembros de la Iglesia Católica que por el contrario están presionando para que esto se vuelva a tomar en serio. No había una opinión unificada, no había procesos unificados. Entonces, bajo esa perspectiva, en ese momento, ¿qué tan bien preparados estaban para atender a un niño de entre 9 y 10 años de edad que le están diciendo que está poseído? ¿Qué tan bien se investigó? ¿Qué tan bien preparados estaban? Es una reflexión, una pregunta para la cual yo no tengo la respuesta. Yo no estoy aquí para tomar partido ni de esto ni de aquello. Estoy simplemente para hacer preguntas y aquí yo te la lanzo a ti. ¿Vale la pena que reflexionemos esto? Ahora abordemos el que quizás es el punto más complejo y cuestionable de este caso: la postura de los Warren frente a los medios de comunicación. Un factor que ha sido duramente criticado no solo en este caso, sino en toda la carrera de la pareja. A lo largo de todo este caso, tanto en televisión como en radio o en los periódicos, se divulgó información muy sensible respecto a lo que la familia Glatzel estaba viviendo. Básicamente se hizo público absolutamente todo lo que les estaba pasando. Todo esto sucedió así debido a que Ed y Lorraine fueron los promotores número 1 del caso en los medios de comunicación. Buscaron las entrevistas en televisión y radio, los artículos de periódico. Ellos mismos se encargaron de hacer públicas las cintas de los exorcismos. Y aquí vale la pena detenerse y discutir por qué es criticable y cuestionable que los Warren hicieran pública la información de la familia involucrada en este caso y toda la evidencia recopilada. Ahora pensemos esto, ¿vale? Eres un niño y de repente te das cuenta que tus padres y investigadores y demás te están diciendo estás poseído por un demonio, hay fuerzas sobrenaturales dentro de ti y vamos a trabajar para expulsarlas. Primero, imagínate las repercusiones psicológicas de eso. Ahora, aparte de eso, imagínate que ahora tienes que lidiar con que todo el país se enteró de lo que está sucediendo en tu casa, de que todo el país se enteró de que te están practicando exorcismos, de que piensan que hay demonios adentro de ti. Imagina ahora todo ese impacto en una persona de entre 9 y 10 años, y no solo en él, el alcance que iba a tener en sus demás hermanos y en demás miembros de la familia. Vuelvo a lo mismo, independientemente de que tú creas que esto es real o no, de que esto pasó tal cual como lo relatan los Warren o no, a mí me parece muy criticable haber expuesto de esa manera la integridad de un niño, la integridad de una familia. Imagina las consecuencias, ¿vale? Imagina tener que llegar a tu escuela y tener que estar lidiando con el acoso escolar, con el bullying o con el rechazo e incluso el miedo de que se te señale directamente: aléjate de mí, tú eres el niño poseído, tú eres el niño que todo el mundo anda diciendo que tiene fantasmas adentro de él, que tiene entidades sobrenaturales. Es más, yo camino a la escuela, a la estación de radio, puso la cinta en donde te estamos escuchando hablar en aparentemente durante este proceso de exorcismo o hablar vulgaridades o decir groserías y demás durante precisamente este proceso en el que aparentemente estás en trance y el demonio está tomando posesión de lo que haces y dices. O sea, imagínate que te señalen así a los hermanos: también aléjate de mí porque tú eres el hermano del niño poseído. Y esto pudo haber sido una marca, un estigma, un prejuicio que ellos tuvieron que cargar. No se protegió en lo más mínimo la integridad de David. Esto es un hecho indiscutible, ¿vale? Y por eso este momento sí, quizás vale mucho la pena que lo critiquemos, que lo reflexionemos, precisamente para quizás evitar
que este tipo de eventos se vuelvan a repetir una y otra vez. Hay que pensar, esa persona que estamos viendo que está siendo expuesta de una manera tan pública, ¿quiere ser expuesta? ¿O hay personas detrás de ella que decidieron exponerla para lucrar con ello? Esta información se difunde y los Warren, ¿qué ganaron a raíz de esto? Bueno, apariciones en la tele, apariciones en la radio, publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Se estaba lucrando. Eso sí, yo desconozco si esas entrevistas eran pagadas. Lo desconozco. Tampoco te voy a venir a decir que los Warren ganaron mucho dinero con esas entrevistas y demás. Sin embargo, cuando menos sí ganaron algo: notoriedad y publicidad. Entonces justamente vale la pena que nos preguntemos dónde estaban los lineamientos éticos en este caso, dónde pintamos la línea, hasta qué punto estamos divulgando información que pudiera ser de utilidad para alguien, quizás divulgando información que sirva para concientizar, y hasta qué punto realmente ya no se trata de eso y se trata de lucrar con la información a costa de la privacidad y de la seguridad de otras personas. Por supuesto, para que los Warren expusieran públicamente a la familia, se necesitaba tener el permiso de la madre, el padre o el tutor. Y aquí entra otro punto sumamente complejo de analizar, dado a todo lo que implica. Inmediatamente después de que encontraran a Arne Johnson culpable, los Warren y la madre de David ya estaban recorriendo Hollywood para buscar productores que quisieran grabar películas y especiales del caso. Además de que ya tenían a un escritor trabajando en un libro que retomara toda la historia. Todos estos comentarios que te estoy haciendo en este momento vienen directamente del documental de Netflix Juicio al Diablo, en el que se aborda todo este caso, y ahí justamente se le entrevista a Carl Glatzel, que era el hermano mayor de David, el chico que estaba poseído. Él es directamente quien cuenta, al poco tiempo de que Arne Johnson es encontrado culpable, particularmente su madre, Judy, estaba viajando con los Warren por Hollywood para precisamente ya buscar lucrar con la historia, ¿vale? Para crear películas, programas de televisión, series. Carl Glatzel critica esto de una manera sumamente dura. Para empezar, él durante sus entrevistas deja algo muy en claro. Él nunca creyó en los Warren, nunca. Habla bajo una mirada en donde él dice que nunca vio que ellos vinieran a ayudar a su hermano, y que más bien parecía ser que lo que les interesaba era lucrar con lo que le estaba pasando al niño o lucrar con la historia para armar un espectáculo y convertirlo en algo rentable. Esto bajo comentarios del mismo Carl Glatzel en el documental Juicio al Diablo, el cual tú puedes consultar también por tu cuenta. Ahora bien, independientemente, ya hemos criticado y analizado la intervención de los Warren bajo esta lupa. Sin embargo, también vale mucho la pena analizarlo desde la perspectiva de la madre, hacer este análisis, porque el mismo Carl Glatzel dice que su madre estaba, en pocas palabras, pues fascinada con las luces, con las cámaras, con las entrevistas, ¿no? Con las oportunidades de hacer esta vida pública. Entonces sí valdría también mucho la pena aquí mencionar y acotar que si se explotó a David Glatzel, que si se explotó su historia, se invadió su privacidad, si se le expuso públicamente, si se le estigmatizó, si se le marcó, mucho de eso que le sucedió tiene mucho que ver porque su misma madre lo permitió. Y por supuesto que aquí también viene otra pregunta. Bueno, ¿y cuál fue la postura o la intervención del padre en todo esto? Porque a final de cuentas eran madre y padre. Y a diferencia de Judy Glatzel, quien, vuelvo a lo mismo, Carl Glatzel, su mismo hijo, dice que la vio de gira con los Warren, fascinada con aparecer en entrevistas y básicamente fascinada con esta vida pública. Al padre tiene muy pocas intervenciones en las fuentes de información que tú puedes consultar. Y generalmente se habla de que él era una persona que estaba sumamente apartada de todo eso. No participaba, parecía no querer nada de esto. Estaba totalmente ajeno. Sin embargo, también valdrá la pena preguntarse, bueno, si la madre no saltó para tratar de pintar esa línea para proteger a David, pues pudo haber saltado él. Sin embargo, de él hay muy poca información y tampoco te puedo decir cuál era su postura real frente a todo esto que estaba sucediendo, porque no se le encuentra y se le menciona muy poco. El mismo Carl Glatzel reconoce que al final de todo
Su misma madre también terminó sumamente decepcionada de los Warren, pues menciona que del libro El Diablo en Connecticut, el que se escribió basándose en el caso, Ed y Lorraine ganaron aproximadamente $81,000, mientras que la familia Glatzel $4,500. Además, el mismo Carl menciona que hay eventos en dicho libro que nunca pasaron y que fueron completamente inventados para generar más ventas. Ya nos adentramos en la historia según el relato de los Warren, y cabe mencionar que tanto Arnie Johnson, su esposa Debbie Glatzel, el mismo David Glatzel y un hermano suyo, Alan Glatzel, siempre aseguraron estar convencidos de que ambas posesiones demoníacas fueron reales, tanto la de Arnie Johnson y la de David. Aunque en el documental Juicio al Diablo estrenado en Netflix, David demuestra descontento por la manera en la que los Warren atendieron su caso. Sí, asegura que él cree haber estado poseído, pero también que Ed y Lorraine, más allá de ayudarlo, lo que realmente buscaban era generar dinero. Y por otro lado, tenemos a Carl Glatzel, otro de los hermanos, quien a lo largo de los años ha expresado en más de una ocasión que él considera que todo fue un gran montaje, además de lanzar críticas muy duras contra los Warren, llamándolos estafadores e incluso abusivos. De hecho, en el 2007 demandó a Lorraine Warren y al autor del libro El Diablo en Connecticut, Gerald Brittle, alegando difamación, invasión de la privacidad, uso no autorizado de su historia. A pesar de que David cree haber estado poseído, la postura de Carl parece ser estar más en favor de que su hermano estaba enfermo, que explotaron esa enfermedad con fines comerciales y que tanto su hermano menor como el resto de la familia fueron revictimizados a lo largo de los años a manos de la opinión pública. Durante la intervención de Carl Glatzel en este documental de Juicio al Diablo, sí hay un momento en el que relata, en el que aborda acerca que tanto a él como a David, particularmente a ellos dos, tuvieron que moverse de trabajo, tuvieron que moverse de escuela, básicamente por esto que ya hemos comentado, porque se convirtieron en sujetos de estigmatización social, de prejuicios, por todo lo que había sucedido a su alrededor. La visión de Carl es que los Warren se aprovechan de ellos, que los Warren lucraron con ellos, que los Warren incluso, él menciona y alega que abusaron a final de cuentas de la confianza de que les abrieron su casa, ¿no? Y terminan lucrando con la historia de toda la familia, en pocas palabras que los terminan explotando. Y entonces, aparte de tener que lidiar con eso, también tienen que estar lidiando con que ahora allá afuera terminan siendo víctimas otra vez. ¿Víctimas de qué? De rechazo, de prejuicios, de señalamientos o básicamente de algo tan sencillo como haber perdido su derecho a la privacidad. Se vuelven víctimas de nuevo. Por eso precisamente los revictimizan. Ahora bien, ¿qué explicación ofreció Carl Glatzel a todos los eventos que azotaron a su familia? Queda claro que él nunca creyó en que hubiese un tema paranormal. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? En primer lugar, tanto los Warren como Arnie Johnson o David Glatzel describen a los Glatzel como la típica familia amorosa con valores tradicionales. Sin embargo, Carl menciona que en su familia siempre hubo fricciones, siempre hubo tensiones, y que de hecho su mamá, Judy Glatzel, ni siquiera era católica, y que sus intereses en la vida religiosa comienzan hasta que aparecen los problemas con David. Respecto a los síntomas de David, menciona que buena parte de ellos los detonaron los mismos Warren, que influyeron en él para hacerle creer que genuinamente estaba poseído. Explica que durante las entrevistas de los Warren con Judy, la madre de David, todos estaban presentes y todos escuchaban los supuestos síntomas de posesión demoníaca que David podría desarrollar, y que precisamente después de que el niño escuchara esto, en los siguientes días comenzaba a actuar según lo que los Warren le dijeron. Carl cuenta que Ed le dijo a la familia que el niño comenzaría a decir groserías y a ser agresivo, y que al día siguiente empezó a hablar así, solo después de escuchar cómo debía comportarse, solo después de que lo sugestionaran, de que lo predispusieran a comportarse de una manera en específico. Hay una experiencia muy interesante que el mismo Carl Glatzel platica en este documental de Netflix, Juicio al Diablo, para descartar la posibilidad de que su hermano estuviera poseído y corroborar que en realidad estaba sugestionado. Menciona que en alguno de estos supuestos ataques en donde David estaba bajo el control de los demonios que lo poseían, mientras gritaba, maldecía y se retorcía, su papá entró a la sala, lo levantó, le puso una cachetada y le dijo que se controlara, y en ese momento los demonios del infierno que tenían el control sobre David
desaparecieron. Por lo que Karl Glatzel plantea aquí dos explicaciones. O su hermano desarrolló estas conductas de posesión demoníaca porque todo el entorno que lo rodeaba lo indujo a creer que estaba poseído, porque se comportaba y actuaba según lo que los Warren y su mamá decían, o que su papá tenía semejante poder que los demonios lo obedecían. Ahora bien, ¿puede alguien desarrollar síntomas de posesión demoníaca porque se convenció de que está poseído? ¿Puede terminar actuando como si tuviera un demonio en su interior únicamente porque cree que lo tiene? La ciencia dice que puede suceder, y el fenómeno detrás de esto se llama sugestión. La sugestión es la capacidad de una idea para influir en nuestros pensamientos, emociones e incluso en nuestro cuerpo. Imagina que los pensamientos son como semillas. Si esta llega a la mente de una persona que se encuentra vulnerable, con miedos, influenciada por creencias o ideologías muy arraigadas a ellos o a su familia, la idea crece y toma control del cuerpo. Un ejemplo muy frecuente para explicar lo poderosa que puede ser la sugestión es el famoso embarazo psicológico, cuando una mujer desarrolla diversos síntomas de embarazo, incluyendo incluso el vómito, sin que exista el feto. Todo esto causado por el poder de la mente y la sugestión profunda, muchas veces reforzada por un deseo intenso de ser madre, o por el contrario, un fuerte miedo al embarazo o por presión social. Hay material de investigación sobre la sugestión y su poder en el ser humano desde los años 80. Por ejemplo, el psiquiatra William Sargant hablaba del poder de la sugestión religiosa en su libro Battle for the Mind. Decía que, bajo suficiente estrés emocional, muchas personas pueden entrar en estados de trance o disociación que típicamente se pueden interpretar como posesión demoníaca. No es que estén actuando, para ellos lo que sienten es real, pero no viene necesariamente del más allá o lo paranormal, sino que podría venir de la misma mente. Y si el entorno fomenta a que la persona crea que está poseída, los síntomas pueden empeorar conforme pasa el tiempo. Sin embargo, hay que recordar que todo esto no comenzó con las entrevistas con los Warren, sino en estas visiones que tenía David a raíz de haber ayudado a su hermana con la mudanza, cuando decía ver a un anciano que tomaba forma de criatura. Incluso para esto, Karl ofrece una explicación, la cual, debo dejar, es claro que David niega rotundamente que sea cierta, pero que igual vale la pena que la retomemos. Relata que después del fallecimiento de sus padres, mientras él revisaba las pertenencias de la casa donde creció, se encontró con algunas notas que había hecho su madre en una especie de diario, de quien explica que padecía del trastorno obsesivo compulsivo, una afección mental que se caracteriza por el desarrollo de conductas que se repiten una y otra vez para tratar de reducir la ansiedad creada por pensamientos obsesivos. En este caso, ella lo manifestaba escribiendo compulsivamente. En las anotaciones, Karl relata que ella confesaba haberle dado a la familia durante años un fármaco llamado Sominex, escondido en la comida, un medicamento que suele recetarse para las personas que padecen insomnio. Sin embargo, entre su lista de efectos secundarios aparece precisamente el desarrollo de alucinaciones, ya sean auditivas o visuales. Karl considera que su madre les administraba el Sominex para controlarlos y mantenerlos dóciles, y que el consumo excesivo de este producto pudo llevar a David a desarrollar alucinaciones que la familia interpretó como eventos sobrenaturales. Aunque recordemos que es solo una teoría, pues el mismo David piensa que su madre jamás hubiera sido capaz de dañar así a su propia familia. Solo resta esclarecer un misterio más. ¿Por qué Arnie Johnson atacó a su casero Alan Bono? Si no fue por estar poseído por un demonio, ¿qué pudo haber sucedido? Un detective de Connecticut llamado Glenn Cooper, quien por cierto investigó en su momento el homicidio de Alan Bono, declaró en el documental Juicio al Diablo que había un rumor de que Alan, Arnie y Debbie habían sido un triángulo amoroso, que Debbie había tenido una relación con Alan en el pasado, por lo que todo pudo haber sido un crimen producto de los celos y nada más. El caso El Diablo me obligó a hacerlo es, en esencia, una historia de extremos. La fe contra la razón, lo visible contra lo invisible, la necesidad de creer contra el deber de cuestionar. Para algunos es una prueba más del mal sobrenatural infiltrándose en la vida cotidiana. Para otros es un ejemplo de cómo el miedo, la sugestión y hasta el oportunismo puede distorsionar la verdad, pero más allá de lo que creamos o dejamos de creer. Este caso nos obliga a mirar hacia adentro,
¿Qué pasa cuando dejamos que nuestras creencias religiosas, culturales o personales se impongan sobre el juicio ético o legal? ¿Qué responsabilidad tienen quienes alimentan estas narrativas? ¿Y cuánta tienen quienes las consumen sin cuestionarlas? Al final, el juicio de Arne Johnson no solo ocurrió en una corte, también ocurrió y sigue ocurriendo en la mente de quienes conocieron esta historia. ¿Fue un crimen movido por fuerzas que escapan a la comprensión humana? ¿O fue simplemente un crimen justificado por una mentira conveniente? Yo ya te conté la historia. Ahora la decisión es tuya, creer o dudar, pero nunca dejes de cuestionar. Yo soy Dano Arcano y espero que hayas disfrutado el episodio número 2 de Radio Arcana, el caso más polémico de los Warren, el diablo me obligó a hacerlo. Déjame saber lo que piensas en los comentarios. No te olvides de dejarme tu me gusta, compartir el episodio y suscribirte al canal. Me ayudarías mucho a seguir creando contenido. Recuerda que hay un episodio nuevo de Radio Arcana todos los miércoles en YouTube a partir de las 2 de la tarde o escúchalo los jueves a partir de las 7 de la mañana en tu plataforma de podcast favorita. Te invito a que me sigas en mis otras redes sociales para ver más de mi contenido. Me puedes encontrar como Dano Arcano en TikTok, Facebook e Instagram. Te dejo en la descripción los links a estas redes. Lo inexplicable no es necesariamente lo sobrenatural. Carl Sagan.